Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Se acaban las semanas de Cuaresma y estamos ya en vísperas de la gran semana, la Semana Santa. Y en la proclamación evangélica de este día, del sábado de la quinta semana, se recoge una de las expresiones más enigmáticas, una profecía del sumo sacerdote Caifás, cuando ya han maquinado todos la muerte de Jesús y algunos todavía titubeaban. Los fariseos se reunieron en concilio junto con los príncipes de los sacerdotes y preguntándose qué hacer con Jesús, encuentran la respuesta en estas palabras de Caifás: ustedes no saben nada, no saben lo que les conviene, que no saben que es mejor que muera un hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y enseguida el evangelista Juan apostilla con un comentario que es enigmático. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que siendo sumo pontífice aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Mucha tinta ha corrido a partir de este versículo y los teólogos de todos los tiempos han hablado de este Caifás que profetiza a pesar de que es malvado. En algunas tablas, pinturas medievales, llama la atención ver a Jesús en el centro, que está sufriendo la pasión, que está siendo torturado hasta la crucifixión, y rodeado están como medallones donde se ve el rostro de los profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremías y los demás profetas, y en el mismo medallón una pequeña frase tomada de sus libros proféticos donde se alude a Jesús, al Mesías que va a sufrir por el pueblo. Pero digo que lo sorprendente es que en algunos de esos medallones está también Caifás. Y no solo Caifás, sino algunos otros personajes del Antiguo Testamento que, no siendo profetas de Israel, no siendo justos, no siendo profetas como lo entendemos nosotros, hombres de Dios, sino que siendo personajes desagradables o antipáticos o enemigos de Dios, están ahí como profetas. La Biblia al menos tiene 3 personajes así. Uno es Caifás, el otro es el profeta Balaam, al quien se le contrata para maldecir a Israel, y es, digamos, un profeta mercenario. Y hay otro en el contexto del segundo libro de las Crónicas, que es el faraón Necao, que hace una especie de profecía de parte de Dios. Él mismo dice que Dios le ha hablado y tiene la misión de profetizar o de hablar de parte de Dios al rey Josías de Judá para que no intervenga. Necao ahí actúa como instrumento para la derrota de Josías. Y bien, pues estos así llamados profetas contra su voluntad muestran o revelan cómo actúa Dios. Ya Jesús también en el Evangelio dirá que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, y que algunos vendrán diciendo: Señor, profetizamos en tu nombre, Señor, hicimos milagros en tu nombre.
y que Jesús dirá, el Hijo del Hombre dirá, lejos de mí, apártense de mí, no los conozco, hijos de la iniquidad. Son palabras durísimas. Y en este contexto de nuestra meditación, al detenernos en esta frase del sumo sacerdote Caifás sobre que es mejor que muera un hombre por todo el pueblo y no que la nación perezca, llama la atención el comentario del evangelista. Eso lo dijo no por sí mismo, sino porque tenía un cargo, el cargo de sumo pontífice. Y Dios es fiel. Dios había prometido a Moisés y a la institución del sumo sacerdocio que allí actuaría, que estaría presente en sus siervos sacerdotes para dispensar su palabra y su gracia, aun cuando esos sacerdotes o esos hombres no fuesen dignos de ese ministerio. Y esto ya aparece aquí en la Biblia. Estos argumentos o estos episodios servirán también para desmontar los argumentos de quienes desearían o quienes argumentan que solamente son sacerdotes los que son dignos o los que están en gracia todo el tiempo. Ya en la antigüedad, en los primeros años del cristianismo, hubo esa disputa y la Iglesia Católica contra los donatistas, contra Donato y contra los montanistas, en una herejía que decía que si un sacerdote no estaba en gracia, los sacramentos eran inválidos. Pues no es así. Dios mismo se ha servido de estos instrumentos en razón del oficio. Y nadie puede decir, como este sacerdote, como este papa incluso, ¿no? Lleva una vida inmoral o lleva una vida desordenada, entonces sus palabras ya no son verdaderas. O su enseñanza magisterial, cuando enseña propiamente con la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Lo que se llama la enseñanza infalible. Esto puede sorprender, pero sorprende todavía más lo que ya sucedió en el Nuevo Testamento, que Dios se valió del malvado, digámoslo así, Caifás, como profeta, para explicar o para anunciar lo que le iba a pasar a Jesús. De esa manera profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para juntar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. Digamos que la proclamación más solemne de la razón, de la explicación más solemne de la muerte de Jesús, sale de los labios de Caifás. Dios, como suelen decir, a veces escribe derecho en renglones torcidos. Y qué más torcidos que estos como profetas paganos o profetas como Balaam o antiprofetas, o no sé cómo llamarlos, ¿no? Es decir, hombres que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a pesar de ser enemigos de Dios, profetizan correctamente. Lo que dicen es verdad, aunque sus vidas no lo sean. También Jesús hablará de esto cuando dirá que hay que poner en práctica lo que les dijo a los discípulos: hagan lo que enseñan estos jefes del pueblo, nada más que no los imiten. Y así se ha demostrado, queda como claro, que cuando Dios compromete su palabra para fortalecer o para asistir o para estar presente en los jefes de su pueblo, que Él es fiel y que aunque ellos no lo sean, Él de todas maneras seguirá estando allí en aquello para lo que fueron constituidos, no en otra cosa, pero en aquello para lo que fueron constituidos, sí. Y la Iglesia sigue siendo un milagro, porque también a lo largo de la historia de la Iglesia podríamos decir que ha habido Caifases y Balames y Necaos, ¿no? Como este faraón, ¿no? que no siendo como
coherentes en su vida moral o en su vida cristiana, sin embargo no han dejado de decir lo que correspondía o enseñar lo correcto por razón del oficio en el que Dios se comprometió. No deja de ser un misterio la acción de Dios en el mundo, y mientras nos aprestamos a celebrar el triunfo de Cristo sobre la muerte, meditando en estas palabras, nos damos cuenta de que Dios actúa en la historia y de que si permitió que se llevase a cabo esta obra inicua de la muerte de su Hijo, es porque estaba previendo que salieran muchos bienes de ahí. Con solemnidad, pues, Caifás anunció que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por ella, sino para juntar en unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.